Qué gusto, Abraham, estar contigo. Es un placer verte. Siempre hemos anhelado que estés aquí en México con nosotros. Gracias. No se ha llegado el momento, pero qué linda oportunidad nos estás regalando para estar aquí. Qué privilegio, Abraham. Hoy almorzamos con mis hijos, con Daniel, con Esteban, con los nietos. Ya Daniel tiene 2 nietos y vinieron Wow. ya a casa y recordamos el cariño que nuestra familia te tiene, la admiración. Dios te usó para traer a nuestros hijos en el Congreso de Cita con la Vida de regreso a sus pies. Sus lágrimas corrían, el Espíritu caía sobre ellos y Dios usó tu vida. Y ellos te aman, te respetan, te admiran. Eres de las personas que siempre estarás en nuestro corazón, porque tu mensaje es fresco, es relevante para la juventud. Y aquel día que nosotros estuvimos ahí, íbamos orando para que Dios bendijera el corazón de nuestros hijos. Celebrábamos nuestro 25 aniversario de bodas y llevamos a Daniel y Esteban a Argentina. Predicábamos contigo ahí en Córdoba. Antes estuvimos en Buenos Aires y pasamos unos días en Bariloche y ahí Dios te usó. Y por eso quiero honrar tu vida, bendecir tu vida, tu familia y tu ministerio. Y es un honor estar contigo. Wow, pues gracias por tus palabras. Yo creo que vienen en un muy buen momento. Te agradezco ahora que todos estamos encerraditos, recordar lo que Dios ha hecho. Yo recuerdo a tus hijos, unos adolescentes, muy Sí. atléticos, muy esbeltos, muy deportivos, ¿verdad? Y así es que ahora tienes nietos. Nietos, Daniel ya es papá de 2 hijos, Emiliano tiene 2 años y medio, ha crecido hermoso y Mateo nació en enero. Estamos disfrutándolos y ambos, después de ese congreso en el aeropuerto, Esteban me dijo, papá, no aguanto, ¿cómo sirvo a Dios? Comenzó evangelizando a sus amigos, lo invitamos a que trajera a sus amigos a casa, inició una congregación que él pastoreó por más de 2 años y luego ambos fueron llamados al ministerio, están con nosotros en Enfoque a la Familia y hoy son los que dirigen el ministerio. La verdad es que se levantan como la nueva generación y por gracia de Dios son apasionados de Dios. Ver sus corazones es inspirador y tenemos que reconocer siempre cómo Dios lo hace, qué Dios utiliza. Y esa vez fue parte de nuestra estrategia. Sabíamos que necesitábamos amar a nuestros hijos, exponerlos a predicadores de primer nivel y clamar a Dios para que Él tocara sus corazones. De hecho, le dijeron a Sergio Velar, Sergio, no hemos comido un asado, dijeron. Y Sergio les dijo, el domingo les voy a preparar un asado antes de que ustedes se vayan. Wow. Estabas predicando ese día y Sergio dice, diles a tus hijos que vengan, que el asado está listo. Y cuando yo les dije a ellos, lloraban escuchándote predicar y ellos dijeron, no, papá, hasta que él termine, nosotros iremos a comer. Así fue de radical su entrega y sigue siendo igual su pasión y su amor por Dios. Muchas gracias, Gloria. He escuchado que en algún momento han dado el testimonio, pero yo no lo he escuchado de su boca. En un minuto, antes de compartir lo que sé que has puesto en tu corazón, unas preguntas que queremos hacerte. ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué momento fue que tus hijos tuvieron ahí un reencuentro con Dios o tomaron una decisión por... Eso fue en el Congreso de Córdoba, donde ya había estado en algunos momentos con mi amigo Sergio y en el Congreso de Cita con la Vida, donde ha sido muchas veces un congreso de unos, no sé, 9,000 jóvenes que se reúnen ahí, más todos los que se unen en Internet. Y habíamos pensado en que siempre nos gusta salir con nuestros hijos. En esa ocasión, Daniel, aún antes del viaje, cuestionó. Dice, yo no quiero ir. ¿Por qué me van a llevar a Argentina? Yo no quiero ir a Argentina. Era el cuestionamiento de un adolescente. Sin embargo, bueno, le dijimos, vamos de paseo, no solamente vamos a hacer ministerio, vamos de paseo, es un regalo. Fue el hermoso porque en ese viaje vivió una de esas experiencias. Él es admirador del Boca y se logró que pudieran ir a un partido del Boca, un amigo les llevó
Regalos como esos es Dios seduciendo a sus hijos con cuerdas de amor. Y en ese congreso era impactante la presencia de Dios. De hecho, un detalle que habíamos recordado es que sin darnos cuenta te sentaste a nuestro lado y estábamos juntos ahí, sentados, a lo mejor no nos dimos cuenta ninguno, no nos conocíamos. Y cuando te paraste ahí, abriste tu boca como hijo de pastor, contaste tu testimonio. Dios comenzó a quebrantar el corazón de mis hijos, comenzaron ellos a llorar, a quebrantarse. Y las últimas palabras de Daniel, uno de esos días, filmándolo todo, nosotros estábamos impactados de ver el corazón, cómo ellos estaban quebrados. Siempre nacieron en iglesia, pero la adolescencia muchas veces seduce por la influencia de los amigos y es ahí donde ellos tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Ahí, en Córdoba, ellos tuvieron ese encuentro personal con Cristo, personal, de una manera radical. De hecho, Daniel regresó a Costa Rica a bautizarse, Esteban a comprometerse con el Señor. Desde entonces comenzaron a predicar, ahora comenzaron a viajar conmigo en esos momentos para hacer ministerio juntos. Y luego de unos 2 años, Daniel, 2, 3 años, Daniel terminó su carrera de ingeniero industrial, Esteban como administrador de empresas, y Daniel trabajaba en un banco y un día nos dijo, papá, este trabajo está bien, gano dinero, pero no es lo mío. ¿Y qué quieres hacer? Le pregunté. Me dijo, papá, mi sueño es hacer ministerio a tu lado. Y vino por 8 meses como voluntario al ministerio, a Enfoque a la Familia. Comenzó viajando conmigo, ayudando, y hoy dirige las operaciones del ministerio a nivel internacional en todo el tema de español. Era una responsabilidad que todavía comenzábamos teniendo en aquel momento, donde el doctor Dobson nos había pedido que dirigiéramos el ministerio en español, nos mentoreó por varios años, alguien de Australia, alguien de Sudáfrica, Canadá, Malasia, Egipto, y me eligieron a mí para poder ser esa generación de sucesión. Y ahora estamos preparando la sucesión para la nueva generación y por la Wow, gracia de Dios no sabía eh, eso. se, ya Wow. faltan varios años, pero estamos trabajando en esto. La Oficina Internacional ha llamado a Daniel y a Esteban para que ellos se levanten como sucesores en el ministerio y eso es gracia de Dios. Por eso siempre que tenemos oportunidad de hablar de ti, nos emocionamos porque ellos te aman, mi familia te ama, te admira, te respetamos. Hemos caminado juntos varias veces en varios lugares y te lo he expresado. La verdad es que Dios te ha dado un don extraordinario para bendecir la nueva generación y es una bendición estar contigo en esta ocasión. No, pues me siento muy halagado de compartir lo que Dios le ha dado. Dios te ha usado para bendecir presidentes, naciones, familias, y gracias por tu palabra. Y yo también he sido muy bendecido por su ministerio. De todas las veces que lo escuché en Buenos Aires, en Córdoba, entre otras partes, no sé en cuántos lugares nos hemos encontrado. Recuerdo una vez que estabas compartiendo, creo que fue en Jujuy, y tu mensaje fue su mensaje o una expresión de yo no nací para herir, y contó un poco de su testimonio. Esa frase marcó mi corazón. Yo solo me acuerdo que hay una presencia de Dios impresionante y yo empecé a llorar un poquito. Yo no nací para herir. ¿Qué hay detrás de esa frase tan poderosa? Porque me quedó clavada aquí en la mente y en el corazón. Yo no nací para herir. Y decirle a toda nuestra gente, a las familias que están escuchando, empresarios, líderes que fueron convocados a este live, que no nacimos para herir. No importa dónde usted esté, si tiene un corazón amargado, herido, resentido, sin darse cuenta, usted va a herir a los que están a su lado. Va a tener deseos de venganza, va a tener deseos de que aún Dios haga justicia y usted lo va a pedir. Dios, haz justicia, devuélveles multiplicado lo que me han hecho. Y yo entendí un día que yo no nací para herir, yo nací para edificar, para bendecir. Esto me llevó a escribir un libro que se llama El lenguaje del perdón,
porque yo vi muchos matrimonios heridos, hiriéndose entre ellos, lastimándose entre ellos, con juicios interminables, aún gente de las iglesias. Sí, Y, señor. Bueno, y esto me llevó a escribir el libro de cómo la amargura pudo llevar a Caín a matar a Abel, donde Abel no le hizo nada, pero Caín se comparó con Abel y por haberse comparado envenenó su corazón. Cómo el odio de Esaú lo llevó a odiar a su hermano Jacob y por casi 40 años estuvieron separados porque había un deseo de venganza en su corazón. Tanto así que cuando Jacob emprende el viaje de regreso para encontrarse con su padre, Esaú viene con un ejército a matarlo y en el camino Dios cambia el corazón de Esaú y lo pone y lo une con el corazón de Jacob. En medio del camino, muchas veces, Abraham, hemos sido traicionados. Gente que yo he ayudado, que le hemos dado de comer, que le hemos dado oportunidades. De repente aparecen con demandas, con cosas. Y en una ocasión, la primera ocasión que me ocurrió, era alguien a quien le habíamos ayudado de cero, de nada. Y fue corregido en un error que cometió y él no lo soportó, nos demandó. Hubo un juicio como de $20,000. Cuando yo vi eso, el dolor entra al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Las madrugadas se hacen largas. Se levanta uno a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? El dolor era profundo. Y de repente oigo la voz de Dios a mi corazón que me dice, ¿quieres dormir? Bendícelo. ¿Quieres descansar? Bendícelo. Pero Señor, mira lo que ha hecho, bendícelo. ¿Quieres dormir? Señor, necesito dormir, bendícelo. Y luchando contra mí mismo, contra mis deseos, contra todo lo que yo sentía, comencé a bendecir a esta persona. Y entendí definitivamente que yo no nací para herir, yo nací para bendecir. Y desde entonces yo he decidido guardar mi corazón. No veo críticas, no le doy dos vueltas a las personas que me desean el mal. Me uno a la gente de fe, a la gente que cree, a la gente que ama, a la gente de la que puedo aprender. Y ahí es donde me he sostenido. Esto trae paz al corazón y nos permite recobrar nuestra capacidad de amar. Si una persona amarga su corazón, va a lastimar a quienes tiene hoy a su lado y va a herir en lugar de amar. Por ejemplo, terminaba de dar una conferencia en alguno de los países de América Latina hablando sobre el perdón y esta mamá con su hija están ahí y el abrazo era tan fuerte, las lágrimas tan fuertes. Yo bajo y abrazo a la mamá y a la hija da media vuelta, como 19 años, y me abraza y me dice, papá, te perdono por haberte ido. Papá, te perdono por habernos dejado. Y yo la abracé y actué como su papá, yo no les conozco. Y al final ella llorando me dice, gracias por permitirme llamarle papá. Y le di mi tarjeta, le dije, escríbeme, hija, escríbeme. Cuando ella me escribe, me dice, gracias por permitirme sacar de este dolor de mi corazón. Pero no es el dolor más fuerte, dice. Yo tenía 10 años cuando mi papá nos dejó. Yo ya he perdonado eso. Lo que más me duele es que estamos mi mamá y yo, y muchas veces me pregunto por qué ella no puede abrazarme, por qué ella no puede amarme. Si yo soy buena hija, estudio en la universidad, trabajo, voy a la iglesia, sirvo a Dios, ¿por qué mi mamá no puede amarme si solo estamos ella y yo? ¿Será que me parezco a mi papá? Era su argumento. Imagínate, Abraham, alguien que tiene una hija extraordinaria, preciosa, sierva de Dios, ama a Dios, no puede amarla. ¿Por qué? Porque quedó atrapada en el pasado por una traición o por un abandono. Esto es lo que nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión. No nacimos para odiar, nacimos para amar. Impresionante, pero a veces parece que este mundo no te deja amar, ¿no? A veces pareciera que este mundo te lleva a hacer todo lo contrario. Cuando estabas hablando del pasaje de Saúl y de Jacob, me acordé que cuando Jacob se inclina ante Saúl varias veces y manda a sus hijos, Esaú le dice, pude ver en tu rostro como el rostro de Dios. O sea que cuando perdonamos nos parecemos a Dios.
Pero ¿cómo podemos llegar a ese perdón? ¿Cómo podemos llegar a ese amor con gente que sentimos, que nos ha herido, que nos ha lastimado? Yo hace poco compartí un amigo que él me decía, Abraham, yo no puedo amar porque todo lo que he amado me ha herido, todo lo que he amado me ha lastimado. ¿Cómo poder llegar a ese perdón que te lleve a ese total amor hacia las personas? Abraham, esto que estás diciendo es profundo, porque el dolor que sentimos por la traición reiterada en el camino, un padre, un hermano, una novia, una esposa, un esposo, no es fácil de interpretar, porque lo que se hiere son nuestras emociones, nuestra alma está herida. El perdón no se origina en las emociones, es un ejercicio de la voluntad. Nadie siente perdonar, y esto hay que tenerlo claro. Esto es parte de los mitos que hemos manejado, es que no siento perdonar. El otro mito es, ¿por qué perdonarle si no se ha arrepentido, si me hizo tanto daño? Si no me pide perdón, ¿cómo lo voy a perdonar si no me pide perdón? Exacto. Entonces, aquí la definición correcta del perdón es, yo no otorgo el perdón como si fuese un regalo a alguien más. Yo otorgo el perdón porque necesito paz en mi corazón, porque necesito libertad en mi corazón. Entonces, el perdón no es un favor que yo le hago a alguien más, no es algo que yo le regalo a alguien más, es algo que yo me regalo a mí mismo. Ahora que mencionabas ese rostro de ángel, la primera vez que yo vi un rostro de ángel así fue mi mamá. Mi mamá era hija de un amante, abandonada por su mamá, abusada en la infancia, madre adolescente. Se casa a los 30 años con mi papá y mi papá venía de rodar el mundo, alcohol, sexo desenfrenado, juego, y no comenzamos a nacer nosotros. Es decir, la vida de mi mamá fue dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor, hasta que Cristo viene a su vida y ella cambia el enfoque. El primer enfoque es dejarse amar por Dios. Y lo segundo que ocurre es que yo muchas veces había visto a mi mamá contar la historia de la infancia con lágrimas que corrían, lágrimas que pesaban. Pero de repente comencé a ver a mi mamá contar la misma historia y había una sonrisa en sus labios, una sonrisa de paz, de ilusión. Mamá era de Nicaragua, murió ya hace casi 30 años. Eh, mi papá de Costa Rica y habían venido a Costa Rica. Yo tenía como 19 años y me dijo, hijo, vamos a ir a Nicaragua a buscar a mi mamá, a mi abuelita. Yo dije, y yo iba en el carro guiando y de repente le digo, mamá, ¿y si vos encontrás a la abuela? Ella me mira, sonríe con una gran paz y me dice, hijo, mi mamá debe haber vivido muchos años pensando qué habrá ocurrido con su hija. Lo único que quiero es encontrarla para decirle que estoy bien, estoy bien. Y si mi mamá sufre, dice, yo me la traigo a vivir conmigo. Eso solo puede hacerlo alguien que perdonó. Ahora ya no lloraba, ahora reía. Lo único que ella quiere es encontrar a su mamá para decirle que estoy bien. Eso significa que el perdón me permite a mí dejar de vivir mi vida en función de lo que otro hace y la comienzo a vivir en función de lo que soy capaz de construir. El segundo milagro que mi mamá hace es guardar nuestro corazón. Ella siempre habló bien de mi papá, a pesar de que en algunos momentos lo encontró en su propia cama con otra mujer, a pesar de que en algunos momentos lo tuvo que recoger totalmente ebrio de las calles, a pesar de que le llegaban a cobrar las apuestas que hacía en algunos lugares. Sin embargo, ella decide guardar nuestro corazón. Papá se va a Estados Unidos 4 años a trabajar y en ese tiempo mi mamá guardaba nuestros corazones diciendo, ustedes tienen el mejor papá del mundo. Y clamaba por mi papá. Cuando mi papá se encuentra con Dios en Estados Unidos y regresa a Costa Rica, transformado, cambiado por el poder de Dios, es como si nunca se hubiese ido. Es como si mi papá siempre hubiese estado. De hecho, mi papá murió en noviembre a los 92 años. El año pasado murió. Estaba predicando en Paraguay, en CFA. Ese día me dicen, su papá entró al hospital, creemos que no pasa. Tomé un avión, oré para que pudiera despedirlo. Llegué a casa, mis hermanos estaban, solo faltaba yo
lo pude despedir en 45 minutos. La reunión de despedida de papá fue un servicio de honra, de bendición. Y muchas veces Helen me dice, mi esposa me dice, es interesante que ustedes logren honrar a su papá conociendo toda la historia. Y ese es el milagro que ocurre cuando alguien en tu generación perdonó. Es que mi mamá pasó la historia no a partir del dolor, sino a partir del perdón. Si mi mamá nos hubiese contado las cosas malas que mi papá hacía, a partir de su dolor nos convierte en víctimas. Sí, Y hoy yo estuviera luchando con un sentimiento difícil y no pudiera contar esta historia. Pero mi papá fue un gran hombre. Yo tuve el mejor papá del mundo. Y ninguno de mis hermanos ni yo tenemos duda de eso. Un hombre alegre, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de wow. esperanza. Eso solo puede hacerlo el perdón. Wow, qué importante es que aprendamos a cuidar el corazón de los hijos. A veces pensamos que si le decimos todos es algo como honesto, ¿no? A veces decimos, no, es que yo soy muy honesto, soy muy franco y decimos todo. No, tenemos que aprender a guardar el corazón de la gente que amamos. Inclusive se guarda el corazón de la esposa, se guarda el corazón Claro. del esposo, se guarda el corazón de los hijos. Hay que pedirle a Dios que nos dé prudencia en nuestras palabras para poder Eso, guardar eso ese que corazón. está, eso que estás diciendo es muy sabio, Abraham, y déjame profundizarlo un poco más. Vamos a suponer que un esposo se va con otra persona, abandona a los hijos y abandona a la esposa. La esposa se llena de odio, de resentimiento, lo cual lo lleva a la amargura. La amargura le lleva a tener deseos de venganza. Ahora va a usar los hijos como instrumentos para herir a este hombre. Entonces va a envenenar el corazón de los hijos con tal de castigar al hombre que se fue. Va a hablar mal del esposo, va a hablar mal de él. Entonces va a envenenar el corazón de los hijos. Esto que estás diciendo, voy a desmenuzarlo un poco con profundidad. Si los hijos le dicen, mamá, ¿por qué papá se fue? Ella tiene una oportunidad de oro. Envenena el corazón de los hijos y les dice, porque su papá es un adúltero, se acuesta con una mujer que no vale nada, nos dejó por una cual y envenena el corazón de sus hijos, está trasladando odio y amargura y los convierte en víctimas. Pero si ella dice, miren, su papá es un buen hombre, yo no entiendo por qué lo hizo, pero yo amo a su papá y vamos a orar y vamos a bendecir a su papá. No importa dónde se fue, con quién se fue, no importa lo que ha hecho. Es el papá de ustedes y vamos a bendecirlo. Si la mamá toma esta actitud de proteger el corazón de los hijos, esos hijos serán instrumentos de Dios para traer de vuelta a este hombre a los pies de Cristo. Entonces, lo que estoy diciendo es, si usted cuenta la historia a partir del dolor, los convierte en víctimas. Si usted cuenta la historia a partir del perdón, se convierte en heroína. Wow, qué tremendo, Sixto, lo que nos estás compartiendo. Así es que los padres somos los guardianes del corazón de nuestros hijos. Los padres tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Sixto, quiero hacerte una pregunta. Quise recurrir a ti porque quizá mi pensamiento pueda estar un poco distraído, puedo estar equivocado, pero lo que yo estoy viendo en este movimiento de masas, de andar en países, de todo lo que estamos pasando, pareciera que la sociedad, ahora que todos estamos distanciados, pareciera que la sociedad cada vez se quiere basar más en individuos. Cuando yo era chico, yo siempre escuché una frase que decía que la familia es la base de la sociedad. Cuando yo me casé con mi esposa en el registro civil, había una epístola de Melchor Ocampo que decía que la familia es la base en cual todo se construye. Hoy, ¿cómo tú ves la cosa? ¿Es bueno construir una sociedad en base a cada persona diferente y distanciada, o la familia fue y seguirá siendo la base de la sociedad? Cuando me dices que ves una sociedad que se basa en individuos, desmenuza un poco más el concepto. Sí, por ejemplo, antes todo era enfocado en fortalecer a las familias, en compartir tiempo en familias, de que todos hicieran familia. De hecho, yo vivo en Mérida, Yucatán, que es el sureste de México, y acá la tendencia es la familia, ¿no? Todo procurando el convivir con la familia y estar con la gente que amas. Hoy pareciera que, por ejemplo, lo que antes era una película en familia,
Hoy que la media es latino, el hijo tiene su propio televisor en su cuarto, la hija tiene el suyo, y a la misma hora cuando la familia se juntaba, ahora cada quien está viendo una cosa completamente diferente, cada quien en su dispositivo televisor. Antes en América Latina la familia pagaba un taxi y se iba a la iglesia junta. Hoy algunas familias, cada miembro de la casa tiene su propio auto y van y llegan. Entonces cada vez lo que pareciera que antes estaba basado en familias, ahora se basa en individuos. Exacto. Muy ¿La bien. familia podrá existir a esto? ¿Podrá sobrevivir a esto? Lo que yo veo en medio de la pandemia, independientemente de todas las especulaciones que hay de si esto fue creado en un laboratorio, de si esto vino de los murciélagos, de si esto es parte de las mentes macabras de algunos que quieren reducir la población, independientemente de eso, lo que Dios está haciendo es que volvió a todos a casa, nos encerró en la casa y nos puso a vivir en familia. Se cumple la profecía que dice que en los últimos tiempos el corazón de los padres volverá a los hijos Amén. y el de los hijos a los padres. No tienen otra, no tienen otra. Nosotros anhelábamos hoy que vinieran mis hijos. Más de 40 días sin poder estar todos juntos. Y ya hemos comenzado a abrirnos en esto. Nuestro vínculo es fuerte, muy fuerte, porque les he enseñado a ellos que tenemos que crear tribu. La tribu es la capacidad que tienen los individuos de constituirse en familia para respaldarse el uno al otro. Mi nieto Emiliano tiene un papá y una mamá que le dan seguridad. Hoy yo intentaba dormir a Mateo y a Mateo no quería dormirse hasta que entró el papá y dijo, dame, yo sé cómo hacerlo. Lo pone en su pecho, le hace así, listo, en el pecho de papá. ¿Qué seguridad da el pecho de la madre que alimenta al hijo? Ayer mi nieto vino con nosotros a casa y por primera vez iba a quedar en casa, aquí con nosotros. Y de repente los papás le llamaron por teléfono, le dijeron, Emiliano, ¿estás bien? ¿Vas a dormir? Sí. Acto seguido dijo, yo quiero ir a mi casa, yo quiero ir a la casa de Emiliano. Y ya lo llevamos a claro, es su casa. La casa da seguridad, sentido de pertenencia, da identidad, da protección, nos permite construir un legado generacional. Abraham, usted tiene toda la razón. Hoy hay los apartamentos que más se venden son los unipersonales. La gente pensó que eran tener dinero, un buen trabajo, viajar, tener un auto, eso es todo. Se equivocaron, se equivocaron. ¿Qué les pasa a estas personas hoy? ¿Cuál es su red de apoyo? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está aquella persona por quien tenía que pagar el precio para amar, para consolidar? Nosotros no nacimos para vivir en una soledad individual. Nacimos para vivir en familia. Sí, y por eso, aunque usted no se haya casado, tiene que tener una red de apoyo que se llama su familia. Tiene que cuidar sus padres, los abuelos, a los niños. Tiene que pertenecer a una comunidad llamada iglesia. Tiene que ser parte de la iglesia. Estaba en Buenos Aires predicando y una de las chicas en uno de estos congresos de jóvenes se me acerca y me dice, bueno, mi papá nos dejó cuando yo era un niño, era una niña. Le dije, ¿quién ha llenado ese espacio? Me señala él, me dice, ¿quién? Mi pastor. Lo puse en el libro de Hijos Exitosos y puse el nombre de los pastores y todo. Y cuando yo le miro, me dice, él es papá para todos nosotros. Él nos abraza, nos bendice, él nos mentorea. Este es Pablo para Timoteo. Me explico, una madre y una abuela educan a Timoteo con un padre griego que no se sabe si murió o era un padre ausente, no importa. La historia le escribe la abuela y la madre. Llegaron a Derbe y vieron ahí, según la narración de Hechos, vieron a Pablo. Y yo me imagino a la abuela diciendo, hay que acercar a Timoteo a Pablo. No, no le va a ver, lo va a rechazar porque el papá no es convertido, es griego. No, 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 hay que acercarlo. Ese hombre va a influenciarlo. Y es ahí donde viene el Moisés para Josué, donde viene Pablo para Timoteo. Si usted no tiene un hombre, un esposo al lado, acerque sus hijos a buenos mentores para que vengan a complementar esto. Pero todos tenemos que tener una red de familia. He llevado esto a un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón que se llama 3 generaciones. Este mensaje
tiene como esencia la investigación que hice de Israel. ¿Por qué los pueblos antiguos como Israel son grandes? Israel tiene 22,000 kilómetros cuadrados. Es de los países que más premios Nobel ha tenido en el mundo. En los últimos años ha tenido 11 premios Nobel. Crearon nanotecnología, crearon chip. La telefonía celular viene de Israel. Tienen satélites en el aire. Es la 15ª potencia mundial per cápita en desarrollo tecnológico. Es de los países que más inventos registran en el mundo. Israel tiene solo 9 millones de habitantes. ¿Cuántas veces alcanzaría Israel en México? Bueno, la pregunta que surge, claro, la pregunta que surge es, ¿qué tiene Israel que a nosotros, los países latinos, les falta? Doy un ejemplo cuando predico este mensaje. Si llega un judío a Nueva York y llega un latino a Nueva York, los dos sin nada, 20 años después, ¿quién trabaja para quién? El latino para el judío. Ok, eso quiere decir que todos nosotros estamos cableados internamente con una raíz, con un origen. Mas Cristo dice que Él vino a injertarnos en la raíz de Abraham. Ahora nosotros en Cristo tenemos una nueva naturaleza y nos toca en Cristo decidir cómo quiero vivir, como descendiente de los conquistadores que vinieron a abusar, a saquear y a dejar hijos regados por todos lados, o vengo a ser parte de la raíz de Abraham. Pero cuando usted estudia el pueblo judío, por qué ellos son fuertes, entonces no importa. El año pasado hicimos una gira por Europa, era Praga, Londres, Ginebra, España. En las grandes ciudades donde han vivido los judíos, usted encuentra el barrio judío, ¿sí? Y en Praga fuimos al barrio judío. Entonces usted comienza a investigar, ¿por qué ellos viven en barrio judío? En Estados Unidos, los barrios latinos no son barrios creados intencionalmente, sino son barrios creados porque son lugares donde se han ido a hacinar, pero no tienen sentido de comunidad. Los barrios judíos es porque ellos tienen códigos éticos, se ayudan entre ellos, se prestan entre ellos. Y el pueblo judío crece a partir de lo que en leyes, y vos lo sabes bien, se ha llamado el pater familia, es decir, el jefe de la tribu. La casa de la familia se construye alrededor del patriarca, ¿sí? Y el patriarca era el responsable de ver los hijos y los nietos. Y iban construyendo un legado que pasaba de generación en generación. Fíjate las familias latinas. Cada generación tiene que remontar los errores de la generación anterior. Sí, y la generación que llegó a tener dinero no entrenó a la siguiente generación y la siguiente generación lo gasta en fiestas, en licor. Y solo vean las novelas latinas. Sí, sí. Vean las novelas latinas. A mí me da una tristeza ver los anuncios de las novelas latinas. El hijo de los narcos, las mujeres de los narcos, la red de los narcos. Hemos hecho de Pablo Escobar como si fuera un héroe latinoamericano. Y yo me pregunto, eso no ocurre en los países desarrollados. La pregunta que surge es, ¿qué le dice un padre judío a sus hijos los viernes al declinar el día? Los toma, los llama y iniciando el Shabbat los bendice, los empodera. Serás cabeza y no cola. Sí, no señor. pedirás prestado, tendrás suficiente para prestar a los demás. Sí, te señor. sentarás como gobernantes para Amén. dirigir el destino de las naciones. Llegues donde llegues, te levantarás para generar trabajo para muchos. Bueno, en esta misma verdad tenemos que educar a nuestros hijos. Mas no es fácil, Abraham, porque hay que quitarse los cables de la conquista para introducirse en la simiente de Abraham. Así es que si somos completamente dependientes de Dios, si somos interdependientes los unos de los otros, hacemos esa comunidad, hacemos esa familia, y recuerden que el poder de las palabras hacia la gente que amamos es muy poderoso, que la gente que amamos pueda salir como gigantes después de que se encuentran con nosotros, y fuimos hechos para ayudarnos. Qué tremendo lo que nos estás compartiendo de esas
de esas raíces. Así es que nos animas a permanecer juntos aún en medio de la pandemia, nos animas, Sí. anímanos. ¿Por qué permanecer juntos en el matrimonio, padres e hijos? ¿Por qué permanecer juntos? Inclusive hay gente que ya siente que no se quiere. ¿Por qué permanecer juntos en comunidad, en iglesia? ¿Por qué ser una Sí. congregación? ¿Por qué congregarse? ¿Por qué permanecer juntos? ¿Cuál es la Muy importancia bien. de poder permanecer? Porque dos pueden más que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Porque si uno se equivoca, el otro lo corrige. Porque si uno está desanimado, tiene con quién hablar. Tengo con quién llorar. Hay momentos donde yo he llegado desanimado y mi esposa me ha abrazado, me ha llenado de ánimo y de aliento. En estos días donde estamos en cuarentena, todos en la casa, ¿qué ocurre? Es la prueba del carácter. Lo que brota es lo que yo tengo en mi corazón. Si usted se ha enojado, si no se toleran, es porque les ha hecho falta un plan de acción. Número uno, distribuya los quehaceres de la casa. Si van a enfoquealafamilia.com, en la primera página van a encontrar un desplegable en PDF sobre cómo distribuir los quehaceres de la casa. Le dice la importancia de los límites, la importancia de las reglas, cómo hacerlo por edad, cómo hacer un programa. Es como jugar un partido sin reglas. Si usted dice, vamos a jugar un partido, no hay reglas. Va a haber foul, va a haber golpe, va a haber lastimados, vamos a herirnos, nadie sabe cuándo es válido el gol. Pero si las reglas están claras, vamos a jugar bien. Entonces, comienza en casa por definir reglas. Reglas que nos permitan a todos jugar como un equipo en una misma dirección y usted va a disfrutar. Usted que ha viajado mucho va a comprenderme bien. Qué rico es llegar a un hotel 5 estrellas, en Sí, esos señor. hoteles que a veces nos hospedan. El aroma, la música, la forma en que te atienden, la forma en que te tratan, el café, la atención, Sí, la señor. comida, las atenciones. Mi sugerencia es, hagamos de nuestro hogar un hotel 5 estrellas, un hotel 5 estrellas, donde den ganas de estar. ¿Ah? Den ganas de estar. Compórtese usted como alguien 5 estrellas, donde su esposa diga, yo no quiero jamás divorciarme de este hombre. Yo no, vea, voy a ponerles un ejemplo práctico, Abraham. A mí me toca sacar la basura, me toca lavar los platos, hacer varias cosas en casa. Y la jefa es Helen, ella es la líder en casa, porque ella es la que mejor maneja los elementos. El domingo en la noche me dijo, amor, mañana pasa la basura del reciclaje, recuérdalo. Y, sí, perfecto, voy a sacarla. No, nos pusimos a hablar, se me fue el tiempo y de repente llegó el día de mañana. Ya estoy en un devocional con mi equipo de trabajo a las 8 de la mañana, luego me voy a duchar y la basura era a las 7. Entonces salgo de la ducha y voy a ver la basura y no estaba. Y en el desayuno le dije, amor, se me olvidó sacar la basura. Tranquilo, mi vida, yo la saqué. Recuérdame, dice, los lunes pasa la basura de reciclaje, martes la basura corriente y el viernes la basura corriente. No me reclamó, no me humilló, no me hirió, no me gritó, no me dijo, siempre haces lo mismo, parece que no me escuchas, no me amas. No dijo eso. Ella habló desde la sanidad de su corazón, desde la paz que tiene en su corazón. Y cuando yo observé eso, mi conclusión es, ¿cómo no amarla si Helen es 5 estrellas? Me explico, yo vivo con alguien 5 estrellas. La pregunta es, ¿cómo yo me convierto en alguien 5 estrellas? Usted, a ver si hago la pregunta directa al corazón. ¿Es agradable vivir con usted en casa? Esa es la pregunta. ¿Es placentero llegar a casa y encontrarnos juntos, nosotros, y decir, esta es mi esposa, mi esposo? ¿Nos es agradable encontrarnos? Helen y yo hemos aprendido a reír. No es perfección. Voy a confesar otro pecado. El mismo año, hace como 15 años, se me olvidó el mismo año, el cumpleaños de Helen y el aniversario de bodas. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. No, eso es Eso es pecado, para que hermano. no existe, no Eso es existe, pecado capital. no existe familia perfecta. No existe. Yo cometo errores y muchos. Usted no puede idealizar a los predicadores. Hay No, que ahorita vivir. dices de idealizar a los predicadores. Estoy pensando, ¿cómo es que Sixto Porras, ministro, conferencista internacional, que ministra presidente, saca la basura en su casa? Ah, porque soy esposo y soy papá.
y porque me encanta ayudar en casa, porque Jesús me ¿Cómo lo es eso? dijo. ¿Cómo es eso? Jesús me lo dijo. Jesús me dijo, ¿quieres ser grande? Sirve a los demás. Y hazlo con alegría, con gozo en tu corazón. No solo Eso eso. incluye a nuestra esposa, eso incluye a nuestros hijos, eso incluye Claro, servirnos los unos a los otros. seguro. Imagínate la escena. Está tu esposa, tú te inclinas al suelo, tomas la palangana, le quitas las sandalias y le lavas los pies. Es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Ahora ella es tu esposa. Ellos son tus hijos. Si usted quiere ser cabeza, cabeza es aquel que más sirve, cabeza es aquel que más ama, cabeza es aquel que más perdona, cabeza es aquel que da el ejemplo, que vive el perfume de Cristo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros entender qué significa liderazgo. Liderazgo no es servilismo. Y aquí yo quiero pedirle perdón a la gente que han visto el modelo de liderazgo, es aquel que tiene todos los privilegios y que le tratan, le llevan, le hacen. No, eso es parte del servicio de los demás, pero no significa servicio. Usted puede ver un líder cuando baja para levantar a otro. Usted puede ver un líder cuando perdona el error de los demás. Usted puede ver un líder cuando lleva las sillas, cuando trae las cosas, cuando sirve a los demás sin que nadie se dé cuenta. Bueno, ese es un líder. Un líder es aquel que saca la basura en la casa y no tiene nada que ver con hombría. Eso es ser muy hombre. Eso se requiere mucho para comportarse como un hombre que edifica. Bueno, para mí es un privilegio llegar a la casa de mis hijos y verlos hacer lo mismo. Cuando yo llego a la casa de Daniel, 2 hijos pequeños sin ayuda, Helen y yo nos ponemos a trabajar con ellos y a hacer las cosas. Es nuestro privilegio, Abraham. Qué increíble, Sixto. Ha sido tremenda esta charla. Lastimosamente Instagram nos va a regalar 5 minutos más nada más. Y antes de que se acabe, yo quiero decirte, tenemos una población grande aquí de jóvenes profesionistas, adultos, que quizás, ¿qué le dices a los solteros adultos? Que se casen, que no se casen, que disfruten su soltería, que se casen ya, que busquen a la persona correcta. También estamos hablando de amor en tiempos de pandemia. ¿Qué le dices a los jóvenes adultos que se casaron y sus matrimonios fueron muy express, que se pasaron rápido y hoy no saben porque son creyentes y volver a casarse, rehacer su vida, quedarse así? Regálanos los últimos minutos a esos jóvenes que ya están en una edad de decir, ¿qué etapa sigue en mi vida? Oye, tienes que casarte. Definitivamente tienes que casarte. ¿Cómo lo logras? Encontrándote contigo mismo, perdonando a quienes te fallaron y levanta tu ilusión. Helen y yo ya llevamos 34 años casados. No hay nada más hermoso que amar y no hay nada más bello que ser papá y luego ser abuelo. No hay nada más hermoso. Entonces usted descubrirá dimensiones de amor que no se lo da ningún placer. Puede viajar al mundo entero. Nada se compara con el abrazo de un hijo, con orar por tus hijos, por sacrificarte por tus hijos. Y entonces entenderás el verdadero misterio de por qué naciste. Nos han engañado. Amor no es vivir en una autocomplacencia total. Amor es entregarme por las personas que yo amo. Amor no es autocomplacencia, pero estás desbaratando con una frase la tendencia de hoy, porque hoy el joven lo que quiere es estar solo, comprar el penthouse del departamento, el penthouse del edificio más caro del centro de la ciudad, y alguien dijo que si lo que quieres es tener dinero, quédate solo. Si lo que quieres es tener una vida, haz una familia. Porque en la familia hay que dar muchas cosas. Cuando yo era soltero, yo combinaba hasta los hilos de los tenis con lo de los jeans. Hoy compro cortinas, compro cuadros, compro artículos de limpieza para estar con mi casa, pero nada, no hay éxito que valga la pena si es a costa de la familia. Así es, amigo. Por eso, y si se han separado y no ha logrado amar, pida perdón. Tome un proceso para aprender a amar. Dése la oportunidad de aprender a amar y se dará cuenta que no hay nada más bello que hacer por los demás lo que Jesús hizo por nosotros. Qué increíble. Amigo, palabras finales en los últimos minutos que nos quedan. Y si nos das la oportunidad, has compartido cosas tan impresionantes que voy a guardar en mi corazón.
y lo voy a hacer un desafío, y si tú nos das la autorización podemos ponerlo en YouTube para que muchas personas puedan ser bendecidas de esto. Danos una palabra a todas las familias, danos una palabra a las relaciones que están luchando por sobrevivir, en la economía, el estrés, la cuarentena, el seguir adelante. ¿Qué nos dices a todos los que estamos peleando por sacar este barco adelante, En llamado primer, familia? en primer lugar, todo lo nuestro en enfoque a la familia es de ustedes. Tienes todo el permiso de usar nuestros videos, nuestras enseñanzas, publicarlos. Es tuyo, es de ustedes. Número uno. Y número dos, Jesús está en la barca. Él está con nosotros. La tempestad es fuerte, las olas son altas. Jesús está en la barca y Él dijo que llegaríamos al otro lado y llegaremos más cerca de Él, más unidos entre nosotros, contemplaremos su gloria como nunca antes. Prepárate para ver milagros en tu casa. Ama a tu familia, no la compares. Ámala tal cual es, valórala a más no poder en el nombre de Cristo Jesús.